después de hacer un examen de conciencia acerca de lo barco que fui el semestre pasado, no sé si les voy a hacer examen parcial. No lo sé, lo voy a pensar. ¿Qué otra cosa? Los libros que vamos a utilizar Derecho Romano y Diccionario de Derecho Romano de mi persona. Este se compra en Amazon, este se compra por Rúa. ¿Es obligatorio? No es obligatorio, yo no vivo de vender libros. Hay algunos profesores que sí, yo no. Como libros de apoyo, también vamos a llevar el Derecho Romano de Margadant, Derecho Romano de Juan Iglesias, Derecho Romano de Petit, y en general cualquier libro de Derecho Romano, excepto uno que está prohibido. El libro de Román Iglesias y Marta Morino está absolutamente prohibido. Eso es una porquería y el que estudie ahí va a reprobar, pero bueno, cada quien. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué otra cosa? Quien no tomó clase conmigo, que son la mayoría, les aviso que no tienen ni la menor idea de la materia. No saben nada. Y lo vamos a ir demostrando conforme pase la clase. Evidentemente, a los que fueron mis alumnos, un poco de paciencia, porque voy a tener que repetir muchos temas que se supone que mis alumnos ya saben. Entonces, en fin, ¿alguna duda? ¿Comentario? Nada. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Este curso, solamente a diferencia de Derecho Romano 1, tiene 3 temas. Está, en primer lugar, vamos a estudiar las obligaciones. Después, vamos a estudiar los contratos y otras fuentes de las obligaciones. Y solamente si nos da tiempo, lo cual dudo, porque vamos a ver obligaciones hasta que se vomiten, vamos a ver sucesiones. Entonces, esos son los 3 cursos, los 3 temas que se ven en este curso de Derecho Romano 2. Obligaciones, contratos y sucesiones. Lo más amplio va a ser cuando estemos estudiando el derecho de las obligaciones. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Y lo primero que tenemos que señalar es cuál es la diferencia que existe entre derechos reales y derechos personales. Gallo, el jurista, el maestro, decía que existían 2 tipos de derechos: los derechos pertenecientes a las personas y los derechos pertenecientes a las cosas. Sin embargo, aquí no surge la división entre derechos reales y derechos personales, porque cuando Gallo se refiere a el derecho de las personas, se está refiriendo al patrimonio, y en el patrimonio hay tanto derechos reales como derechos personales. Esta distinción nació del derecho procesal. ¿Qué es el derecho procesal? Y ya empezamos. ¿Qué es el derecho procesal? ¿Nadie? Última vez. ¿Nadie sabe qué es el derecho procesal? Todas las ramas del derecho, cuando llegan a tener algún conflicto interno en el derecho penal, existe diferentes ramas, que es el derecho procesal, que analiza el proceso
dentro de cada rama. O sea, cuando hay un conflicto dentro del derecho, ¿el derecho procesal estudia el conflicto dentro del derecho? ¡Wow! No, digo, no tal cual, pero... No, de ninguna manera, no, ni siquiera parecido. A ver, nadie. Perdón, pero el semestre pasado llevaron derecho procesal civil en derecho romano y vieron las acciones de la ley, y vieron el sistema formulario, y vieron el sistema extraordinario. Última vez. ¿Qué es el derecho procesal? ¿No sabe nadie? Digo, si no sabe nadie, no hay pedo, pero díganlo. Tú debías de saber, cabrón, qué es el derecho procesal. Las formas en que se va a actuar la ley conforme... La ley nunca actúa. Conforme a las sanciones que tiene o los procesos que debe llevar. O sea, el derecho procesal son los procesos. No tanto. Pues es lo que estás diciendo. ¿Neta? ¿No sabes? No mames. A ver. Mira. Cuando yo tengo un problema con otra persona, tengo dos opciones. El problema que ustedes quieran. Si alguien no me ha pagado, si alguien hace demasiado ruido, si alguien se mete a mi casa, etcétera. Muchísimas cosas de problemas que podemos tener diario. Cuando yo tengo un problema con una persona, tengo dos opciones. La primera opción, y la más común, es me la agarro a madrazos. ¿No? Eso tiene un nombre jurídico y eso se llama ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Cuando haces justicia por tu propia mano. Generar un daño proporcional al recibido. La ley del talión es que tú, por tu propia mano, generes un daño proporcional al recibido. Incluso en el Código de Hammurabi se establece, es una ley del talión absoluta. Todo el tiempo están diciendo, si alguien te saca un ojo, ¿cómo le saco un ojo? Si me rompen la pierna, ¿cómo le rompo la pierna? Eso es lo que establece el Código de Hammurabi. Entonces, la primera opción es que nos agarremos a madrazos. La segunda opción es que vaya a un tribunal con un juez para que él determine cómo se debe de arreglar ese problema. Bueno, cuando estamos frente al juez, lo que vamos a aplicar son una serie de normas que se crean para decirnos cómo se debe de llevar un juicio. Pues el derecho procesal es ese. El derecho procesal son las normas creadas para llevar un juicio. Entonces, siempre que hablemos de derecho procesal, nos estamos refiriendo a las normas que rigen un juicio. Y entonces hay dos tipos de derechos. Está el derecho sustantivo. Y el derecho sustantivo son todas las normas que nos dan distintos tipos de derechos o nos imponen distintos tipos de deberes. Eso es el derecho sustantivo. Entonces, ¿cuándo surge un conflicto? Cuando el derecho sustantivo me da un derecho, me da una facultad, me concede una facultad, y esa facultad alguien no la respeta. Entonces, necesitamos de otras normas, que son las que les acabo de decir, en las cuales yo tengo que ir a un juicio y por ende necesito unas normas que me digan cómo puedo ir a ese juicio ante el juez. Y ese derecho, que además de ser derecho procesal, se llama derecho adjetivo. Entonces, el derecho sustantivo es el que me da todas las facultades y todos los deberes. En cambio, el derecho adjetivo es el que me dice cómo hacerlos valer en un juicio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, y todo es porque estoy empezando a hablar de la diferencia entre derechos reales y derechos personales. La diferencia entre derechos reales y derechos personales
surgió en el derecho procesal. Porque en el derecho procesal había acciones reales y acciones personales. ¿Qué es una acción? ¿Una demanda? No. En la demanda va la acción. ¿Qué es una acción? Es con lo que se empieza el juicio. ¿Qué es? ¿El motivo? ¿El motivo? El güey me madreó. Es la facultad para hacer valer la Que seguir en juicio lo que es delito. La acción, a lo apunta. La acción no es otra cosa que perseguir mediante juicio lo que nos es debido o nos pertenece. Eso justamente, lo que les dije hace un momento, eso es en latín. Hay que sabérselo a huevo. Si yo me lo sé, ustedes también. Entonces, esto se pronuncia de la siguiente manera. Nihil aliud es actio quam jus quod sibi debeatur judicio persequendi. Lo vamos a repetir todos. Empezamos. A ver, no mames. Como si hubieran desayunado, cabrones. Sale, sale. Hay que tomar aire, ¿no? O sea, porque si quiero hacerlo en una sola, pues vale más. Para hablar uno toma aire. Vamos otra vez. Nihil. Fíjense, hay una situación. Para poder hablar bien, es indispensable pronunciar todas las letras. Porque si yo empiezo a... vale madres. Y además a ustedes, que ya les van a tocar más juicios orales, es indispensable que sepan hablar bien. Porque hay unos jueces y magistrados como yo muy mamones. Entonces, es mejor que expongan bien su argumento hablando bien. Hay que abrir bien la boca. Pero bueno, ok. Entonces, insisto, la diferenciación, la distinción entre derechos reales y derechos personales nace del derecho procesal. Porque en el derecho procesal hay acciones reales y hay acciones personales. Las acciones reales sirven para proteger las cosas. En cambio, las acciones personales sirven para exigir que una persona cumpla con algo que debe. Para esas son los dos tipos de acciones que hay. Las reales, que son protectoras de las cosas, y las personales, que se me sirven para exigir que otra persona cumpla con un deber. Muy bien. De esto surgen las definiciones de derecho real y de derecho personal. ¿Qué es un derecho real? Y se supone que también lo vieron desde el semestre pasado. ¿Qué es un derecho real? Una acción erga omnes. A ver, otra vez dilo. Una acción erga omnes. Una acción erga omnes. ¿Qué es erga omnes? Oponible a cualquier persona. ¿Para todos u oponible a cualquier persona? Es que no sé, tú dijiste para todos. ¿Tú? No, tú no. Yo. Sí, tú. ¿Qué es erga omnes? Que es para todos, o sea, no hay excepciones. Para todos. A ver, ponme un ejemplo. Es un derecho constitucional para todos. ¿Quién te enseñó que erga omnes era eso? ¿El profesor?
Marco Antonio Pérez de los Reyes. Qué raro, seguro él no te dijo eso. Seguro él no te dijo eso. Pero bueno, a ver, miren. Vamos a decirlo en español porque si no tenemos este pedo. Un derecho real es el derecho que tenemos sobre una cosa para que dicha cosa pueda producirnos una satisfacción. Ya sea en la forma máxima que permite el derecho o de forma restringida, con la característica que ese derecho es oponible a terceros. Oponible a terceros. Entonces, yo cuando tengo un derecho real, tengo un derecho sobre una cosa. Y ese derecho es oponible a terceros. ¿Quién es un tercero? Porque tú dijiste lo de Ergaones, ¿quién es un tercero? Sí. Lo que recuerdo es una persona que no está dentro de la situación. O sea, por ejemplo, tengo un conflicto yo con ella y un tercero es una persona externa. Y en el caso de un derecho real, Es cualquier persona. ¿menos quién? ¿Menos quién? Alguien que, que es ajeno a la relación que tengas, por ejemplo, con el objeto. Entonces, si esta persona interviene, te roba el objeto, por ejemplo, esa persona sería el tercero al que es oponible este derecho. A ver, en todas las relaciones jurídicas, absolutamente en todas, hay dos partes. Siempre hay dos. Aquella que no es parte de la relación jurídica es un tercero. Así es como se entiende esto, ¿ok? Porque si no solamente decimos cosas y ¿por qué se llama así, güey? Todo tiene un nombre, por algo se les llama de una forma, no nada más es porque se me ocurre. Entonces, reitero, en toda relación jurídica tenemos dos partes. Todo aquel que esté fuera de la relación jurídica es un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, los derechos reales son oponibles a terceros. ¿Quiénes son las partes que participan en esa relación jurídica? El titular del derecho y la cosa. ¿Quién está fuera? Todos los demás, menos el titular. Entonces, cuando decimos que un derecho real es oponible a terceros, quiere decir que todo eso en el mundo tienen que respetar ese derecho, menos el titular, porque el titular le pertenece justamente ese derecho. Entonces, si yo llego a mi casa y hay un cabrón adentro, en la cocina, tomando café, y digo, ¿tú qué haces aquí, cabrón? No, pues estaba la puerta abierta y me metí. Entonces yo puedo hacer varias cosas, ¿verdad? Lo puedo agarrar a putazos o puedo ir por la policía y llevarlo consignado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un tercero y por lo tanto es un derecho oponible a tercero. ¿De acuerdo? Eso significa que es oponible a terceros. Todos los habitantes del mundo, excepto el titular del derecho, son terceros. Bueno, en cambio, el derecho personal permite a su titular reclamar a determinada persona la realización de un acto positivo o negativo. Fíjense bien. Normalmente, cuando nosotros hablamos de comportamiento positivo o negativo, las personas en general ya traen preconcebido algo de esas palabras.
Cuando hablamos de positivo es algo bueno, cuando hablamos de negativo es algo malo, y no es así. En derecho, un comportamiento positivo es la realización de una conducta. En cambio, un comportamiento negativo es la abstención de la conducta. Cuando hablamos de comportamientos negativos, lo que le vamos a exigir a la otra persona es que no haga algo. Y yo tengo el deber justamente de no hacer algo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, en el derecho personal, cuando yo soy titular de un derecho personal, le puedo exigir a una persona en específico un comportamiento positivo o negativo, que puede ser las siguientes opciones. Dar, hacer, no hacer, prestar y tolerar. Dare, facere, non facere, prestere y pati. Dar, hacer, no hacer, prestar o tolerar. Son las 5 conductas que en un derecho real yo le puedo exigir a una persona. En un derecho personal. ¿Ok? Dar, hacer, no hacer, prestar o tolerar. En la actualidad, solamente es dar, hacer y no hacer. ¿Por qué? Porque prestar es dar y tolerar es no hacer. Entonces, pero en Roma eran estas 5 conductas que yo le podía exigir a una persona: dar, hacer, no hacer, prestar o tolerar. Bueno, entonces, obviamente, a simple vista salta que son completamente diferentes un derecho real de un derecho personal. Porque uno me sirve para defender una cosa y el otro para exigir una conducta de determinada persona. Pero además hay otras diferencias. Por ejemplo, el derecho real es oponible a terceros, en cambio el derecho personal no. ¿Por qué? Porque en los derechos personales solamente el obligado puede violarlo, nadie más. El único que tiene el deber de cumplir con el derecho personal, de dar, hacer, no hacer, prestar o tolerar, es una persona en específico. Entonces, a diferencia del derecho real, que cualquiera lo puede violar, el derecho personal solamente puede ser violentado por el deudor, por la persona que tiene que cumplir con esa prestación. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia muy importante. Además, el derecho real es eficaz. ¿Qué quiere decir que un derecho sea eficaz? Hasta la introducción, no mamen. Entonces, ¿qué quiere decir que un derecho sea eficaz? ¿Que cumple con su propósito? ¿Que cumple con su propósito? No. ¿Cómo cumpliría con su propósito el derecho? Digo, pues voy a decir algo, pues hay que defenderlo. Haciendo valer la ley. Perdóname. Haciendo valer la ley. Haciendo valer la ley, ¿eso quiere decir que el derecho es eficaz? Por ejemplo, a ver, mira, te voy a... El Código Civil para la Ciudad de México establece la manera en la cual se debe de navegar en los ríos y en los lagos de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo hago valer eso? Con un artículo. Ahí están. En la Ciudad de México.
¿Qué no estás? Me cae que el pedo es a veces no pensar, ¿verdad? Bueno, en la Ciudad de México no hay ríos. ¡Ah, no mames! Por ahí está la ley. Bueno. No, ¿cómo bueno? Pues de acuerdo a lo que tú estás diciendo, ahí está la ley. La ley ahí lo dice, pero no hay ríos. Entonces, ¿cuál es la eficacia? Bueno, la eficacia en la Ciudad de México. No, cabrón, no te salgas. ¿Cuál es la eficacia? Te puse un ejemplo. Ahí no hay eficacia. Entonces, ¿qué es la eficacia? Pues hacer valer la ley en el punto. En el punto. Bueno, en el lugar, en el entorno. Un derecho es eficaz. Olvídate de la ley. El pedo, Se cumple. exacto, pero el pedo es pensar que el derecho es la ley y no. No, Eso no es el derecho, claro. ¿ok? Allí vienen, en la ley lo único que hace es describirme conductas. ¿No? El que haga esto, por ejemplo, quien cometa matrimonio va a tener todos estos pedos. Y me describe. Tiene que darle alimentos al otro, tienen que trabajar por partes iguales, los dos ejercer la patria potestad sobre los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero describe conductas, ¿ok? Eso es lo único que hace la ley. Los derechos son los que tenemos todos los seres humanos derivados de la ley, ¿ok? Entonces, quitemos el concepto de la ley. Cuando hablamos de eficacia de un derecho, es cuando una facultad se cumple verdaderamente, ¿ok? Eso es la eficacia. Bueno, entonces, el derecho real es eficaz mientras exista el objeto, porque si ya no existe la cosa, pues ya no puedo ser dueño de nada, ¿verdad? El objeto sea localizable, porque si me lo roban, y el pinche rata ya salió corriendo y quién sabe quién será. O las pendejadas que la gente pregunta, ¿no? Me asaltaron. ¿Quién? Es un amigo, pendejo, seguro. Pero bueno, se me perdieron las llaves. ¿En dónde? Pues si supieran dónde, no estarían perdidas, cabrón. Es que la gente de veras, a mí me exaspera muchísimo. Bueno, y además de ser localizable, que no haya sido adquirido el objeto por un tercero a través de la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es la pérdida o bueno, de un derecho. ¿Solo la pérdida? No, es la pérdida o la adquisición De un derecho. ajá, de un derecho o obligación. Ah, ¿nada más así? No. Te falta lo principal, dime. ¿Es cuando se termina la vigencia de algo? No. En un lapso de tiempo determinado. Ay, cabrón, no mames, lapso de tiempo es pleonasmo. En un lapso determinado, perdón. El agua mojada. Ah. Entonces, a ver, es la pérdida o adquisición de un derecho por el simple transcurso del tiempo. La pérdida o adquisición de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Entonces, si un tercero adquirió el objeto por prescripción, él adquirió el derecho y yo lo perdí. En su caso fue por prescripción positiva, en mi caso es prescripción negativa. Cuando se pierde un derecho, la prescripción se llama negativa. Cuando se adquiere un derecho, la prescripción se llama positiva. ¿Ok? Todos los derechos prescriben, absolutamente todos. Si no los hago valer, prescriben. Siempre. Entonces, uno tiene que estar pendiente de los derechos que tiene para hacerlos valer, porque de otra forma ya no puede hacerlos, porque ya prescribieron. Bueno, entonces, esto es con la situación de la diferencia entre derechos reales y derechos personales.
Por ende, cuando hablamos de derechos personales, justamente cada vez que hablamos de un derecho personal nos estamos refiriendo a las obligaciones. Y aunque el Corpus Juris Civilis no define el derecho real, en la Instituta de Justiniano sí se define a la obligación. Obligatio est juris vinculum quod necessitate alicuius solvendae rei secundum nostra civitatis jura, que también hay que aprenderse. La obligación es el vínculo jurídico que nos constriñe a cumplir necesariamente de acuerdo con el derecho de nuestra comunidad política. Vínculo jurídico que nos constriñe a cumplir necesariamente de acuerdo con el derecho de nuestra comunidad política. Esta definición sugiere que en toda obligación hay una relación, cuando menos triangular, entre el acreedor, el deudor y la comunidad política o la comunidad jurídica, ¿verdad? Entonces, combinado esto que les acabo de decir, la definición adecuada de obligación, más que solamente la del derecho romano, es que la obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas, de las cuales una o más está facultada para exigir de otra u otras cierto comportamiento positivo o negativo. Y los deudores deben de cumplir. Entonces, vínculo jurídico entre dos o más personas, de las cuales una está facultado para exigir de otra el cumplimiento de la deuda. Entonces, cuando hablemos de obligaciones, porque normalmente la gente, cuando le hablamos de una obligación, estás obligado a, solamente piensa en el deber. Pero cuando hablamos de obligación jurídica, siempre tenemos que tener en mente que la obligación tiene tres elementos. Un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. El sujeto activo evidentemente es el acreedor, el sujeto pasivo es el deudor y el objeto se divide en dos. Hay objeto directo y hay objeto indirecto.
El objeto directo es la cosa en sí. En cambio, el objeto indirecto son las prestaciones que tiene que cumplir el deudor. La cosa en sí, ¿qué es eso de la cosa en sí? La cosa relacionada con las prestaciones. Porque si yo estoy obligado a pagar dinero, la prestación, el objeto directo es el dinero. Y el objeto indirecto es dar. Cuando yo pago dinero, la prestación en la que estoy obligado es a dar. Pero si a mí me contratan para realizar una barda o una casa, el objeto directo es la barda o la casa. Y el objeto indirecto es hacer. ¿De acuerdo? Y si yo tengo una servidumbre de paso, ¿qué es una servidumbre? ¿No saben qué es una servidumbre? También lo tuvieron que ver, dime. Es una parte de tu propiedad que puedes compartir porque tienes que declarar. Una parte de tu propiedad que tienes que compartir, tu recámara. No, para que la otra persona pueda entrar a su propiedad. A ver, ¿cómo te lo imaginas? ¿Te lo explicaron así, de horrible? Guapos. A ver. Luego, ¿por qué no saben ni madre? Y llegan a los juicios y unas cagadotas que dicen que barbaridad. A ver. Esta es la calle. Y aquí hay dos terrenos. Uno está dentro del otro. ¿Para qué me sirve ese pinche terreno? Para nada. No puedo entrar. Entonces, como este es un problema que tiene más de 5,000 años, el tema de las propiedades así, ¿qué tuvieron que diseñar las personas, los romanos? Dijeron, bueno, en beneficio de la sociedad, todos los terrenos deben de ser utilizables, todas las propiedades deben de ser utilizables. Así es inutilizable. Por ende, hay que darle una salida. Se tiene que gravar al terreno vecino. Gravar es imponerle un peso, eso es un gravamen. Le vamos a imponer un peso, gravamen con B de vaca. Le vamos a poner un peso. Eso quiere decir un gravamen que no se puede mover con libertad, por eso está grabado. ¿Ok? Entonces le vamos a imponer un gravamen de que le tiene que dar salida a ese terreno, donde menos lo afecte. Entonces, de este lado, le vamos a hacer una salida. Entonces, este cabrón va a salir por aquí. Esa es la servidumbre de paso. Este se llama fundo sirviente y este se llama fundo dominante. Si ustedes van por la calle, muchas veces, de repente hay casas, y de repente se abre un pinche pasillo. Y hasta el fondo hay otra casa. Eso es una servidumbre de paso, que nunca se habían ni siquiera percatado. Esa es de las poquísimas cosas en las cuales el derecho sí se materializa, porque el derecho normalmente no se materializa. Entonces yo cada vez que encuentro una servidumbre de paso me meto por ella y camino y digo, no mames, esto es una servidumbre de paso, qué cosa tan chingona. Si no, aquel pinche terreno serviría de una chinga. ¿Ok? Entonces, eso es una servidumbre de paso. Ok. Entonces, fíjense bien. El fundo sirviente tiene un deber de no hacer, porque no le puede impedir que pase. Entonces, igualmente, eso es una prestación de no hacer. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. Entonces, insisto, estos son los elementos de la obligación. Sujeto activo, sujeto pasivo
y objeto. Cada vez que hablemos de una obligación, inmediatamente tenemos que tener este esquema de las partes de la obligación. Porque la obligación es un todo. Cuando hablamos de obligación, hablamos de un acreedor, hablamos de un deudor y hablamos del objeto. No solamente estamos hablando del deudor. La obligación es el todo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a hablar ahora del origen histórico de la obligación. La obligación romana surgió en el ámbito de los delitos, porque en Roma, cuando se cometía un delito, este daba a la víctima o a su familia un derecho de venganza. Derecho de venganza que estaba regulado justamente por la ley del talión. Entonces, después de varios siglos, en lugar de mutilar a la gente, lo que se hacía es que el que había cometido un delito tenía que indemnizar a la víctima. Le tenía que dar una lana. Pero para garantizar que la persona iba a cumplir con el dinero, con la indemnización a la víctima, le entregaba un rehén de su familia. Y ese rehén se iba a la domus de la víctima. Y no se podía ir. Se quedaba obligatus en la otra domus. Obligatus significa amarrado. El obligatus, por lo tanto, era el rehén que se entregaba a la domus de la víctima de un delito para garantizar que el culpable cumpliera con la indemnización a la víctima. Entonces, conforme fue avanzando el desarrollo económico en Roma, se pensó que sería bueno introducir el tema del obligatus a las deudas de carácter civil. Entonces, cuando una persona pedía un préstamo, entonces entregaba igualmente a un obligatus a la domus del acreedor para garantizar que iba a pagar. Y hasta que no pagara, ese rehén no se podía ir de la domus. ¿Qué pasaba si no pagaba? Lo mataban. O lo vendían como esclavo por no pagar. Entonces, se pensó que para hacer más fácil esto, debía simplificarse y el propio deudor se ofrecía como rehén para el caso en que no cumpliera con la deuda. Claro que el amarre, la atadura, se posponía hasta después de la fecha del incumplimiento, porque si yo me lo llevo de una vez a mi domus no me va a poder pagar. Entonces él tiene que hacer lo necesario, los negocios que haya previsto, todas las circunstancias que debe de hacer para poderme pagar. Entonces la atadura se posponía hasta después del incumplimiento. Esto se hacía a través de un negocio que es el más antiguo de todos, en el cual acudían el acreedor y el deudor con 5 testigos frente a un portabalanzas de Júpiter, y ahí frente al portabalanzas pesaban el dinero y decían una serie de frases que creaban la atadura en primer lugar para el rehén y posteriormente para el deudor mismo. Ese negocio se llamaba nexum.
Nexum, que significa nudo. Es, por lo tanto, el negocio más antiguo de todos, el Nexum. Y era de un formalismo absoluto. Tenía que decir exactamente las palabras establecidas en la ley. Tenía que llevar exactamente a los 5 testigos. Tenía que ser pesado el precio que se estaba acordando. Todo tenía que ser exacto para que produjese efectos jurídicos. Bueno, ¿qué pasaba si el deudor no pagaba? Ya dijimos, si está en la acreedor, el rehén, pues lo mataban o lo vendían. Lo mismo pasaba con él. Si no pagaba, yo podía ejercitar una acción de la ley, la actio manius iniexio. La manus iniexio. ¿En qué consiste la manus iniexio? Que también la debían haber visto el semestre pasado. En la manus, Cuando tú tomabas la posesión de otra persona, era la manus. Era la manus iniexio, era la acción de tomar un objeto o algo equivalente a lo que... no, esa de hecho es otra acción de la ley. Es cuando tomas al rey del cuello y tú lo llevas ¿A tu casa? bueno, a tu domo. Lo mismo. Cuando alguien me debe, entonces yo al ejercitar la actio manus iniexio, la manus iniexio, acudo a la casa del deudor y lo tomo por el cuello, por la parte de atrás, no lo estrangulo, por la parte de atrás. Si él se niega a que yo lo tome por el cuello, me acompañan ya los lictores. Los lictores son los guardianes de la paz y del orden en Roma. Y llevaban unos pinches cachiporras que te agarraban a putazos, y eso sí, nada de que derechos humanos ni nada de eso. Entonces, no quiere decir unos putazos y camínele, pendejo, y ya. Entonces, me lo llevo del cuello, frente al pretor, a la oficina del pretor. Y frente al pretor, yo le digo ciertas frases también establecidas en la ley. Y el pretor me dice, te lo atribuyo. Entonces, ahora sí, me lo llevo a mi casa y lo encierro en mi cárcel, porque todas las casas en esa época tenían cárcel, para castigar primeramente a los hijos, no a los esclavos, porque los esclavos costaban un chingo. Al esclavo les das 3 putazos y ya. Era para castigar a los hijos, y ya los que peor se portaran esclavos también allí. Entonces tenía yo la celda y cadenas. Entonces, dependiendo el valor de la deuda, dependiendo el peso de las cadenas, a mayor deuda, mayor peso. Durante 60 días, yo tenía que sacarlo a orear 3 veces, cada 20 días. Y lo tomaba por el cuello, y lo paseaba por la plaza, y lo llevaba yo dando vueltas allí por la plaza. Si ahora hubiera manus iniexio, el Zócalo estaría lleno, parecería marcha de todos los pinches deudores. Entonces, ¿para qué lo llevaba yo a la plaza? Para ver si quería pagar su deuda. Exacto. Para exhibirlo me vale madres. O sea, eso me da, yo lo que quiero es que me paguen. Bueno, para que los demás vieran que... Para ver si alguien paga por él. Ah, Tú imagínate que tu compañero de peda va allí y dices, compadre, ¿por qué estás aquí? Pues porque debo. ¿Cuánto debes? Como no me chingues, ayer estábamos chupando. Pues debo tanto. Te la mamas, compadre, y yo pago. Es para ver si alguien me paga. Porque que me lo exhiba, eso da lo mismo. Lo que importa es que cállese el hocico, cabrón. Ya me vale madres, ya me está usted cagando. Sí, porque ya huevo quiere tener razón y no tiene razón cuando lea la mitad de lo que yo a lo mejor platicaba. Bueno, entonces, una vez más, para que alguien pagara. Porque si nadie pagaba, qué chingada madre me importa exhibirlo porque lo voy a matar. ¿Cuándo lo vas a volver a ver? Te vale pito, ¿no? Ok, ya ves, pero no, güey, para que también lo exhiban. No, güey, no es para exhibir. Entonces, si no paga la deuda, lo matan. Si eran varios acreedores, se dividen el cuerpo.
Y a cada quien le toca pie o pierna, brazo, y hasta de la ley decía, si uno de los acreedores, si deciden dividirse el cuerpo y a uno de los acreedores le toca más, no puede demandar a los otros porque ya mataron al deudor. Porque podría decir, oye, no mames, me pagaron menos a mí. Entonces, o la otra, también lo podían vender como esclavo. Pero por fuerza tenía que ser a un pueblo no romano. Para que verdaderamente se lo cargue la chica. Entonces, insisto, la obligación nació en el campo de los delitos. Después pasó al campo de los contratos, en donde el rehén fue cambiado por la misma persona del deudor y que aquel deudor que no pagara, pues iba a ser ejecutado a través de la muerte o de su venta como esclavo. Sin embargo, en el año 326 a.C. se prohibió que ninguna persona fuese privada de la libertad por deudas de carácter civil. A partir del 326 a.C. se creó que los deudores solamente van a responder con sus bienes, ya no con su libertad, que es el principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución. O sea, ese artículo de la Constitución es 100% romano. Los romanos fueron los que prohibieron que a nadie se le privara de la libertad por deudas de carácter civil. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Dime. ¿Qué le sucedió a los bienes de, por ejemplo, al señor a que le agarraron el cuello y le hicieron el mano sinectio? ¿Qué le sucedieron a los bienes de esa persona? Mira, para empezar, si tiene bienes, pues ¿para qué no pago, no? Porque si tengo bienes, entonces los entrego para que no me hagan eso. Si llegan hasta la mano siniestro es porque no tengo los bienes para pagar. ¿Ok? Entonces, no tienes bienes, vamos con la mano siniestro, porque si no hay otros procedimientos para quedarme con las cosas. ¿De acuerdo? Dime. El obligato cuando estaba preso tenía alguna garantía, había una obligación de, no sé, alimentarlo, el COVID, cosas así. Está en la cárcel, le tengo que dar de comer pan y agua. Pues está en la cárcel. Va a bajar de peso, una buena dieta, pero al final está en la cárcel. Como la cárcel no es hotel. Pero había una obligación de mantenerlo vivo. Pues sí, no, pues no hasta por mí, ¿verdad? Porque no chingues, lo puedo matar hasta después de los 60 días porque quiero ver si alguien me paga. Lo que menos me interesa es matar al deudor. Lo que me interesa es que me paguen. Ya si llegamos hasta allá, pues ya ni pedo, pues lo mato. Por pinche deudor. ¿Alguna otra cosa? Dime. ¿Cuándo entra la pignario? Por otro tipo de deudas. Que, insisto, primero, ya te había yo dicho que la pignoris capio era por deudas de carácter militar o deudas de carácter sagrado. Entonces, en este caso, no puedo ser pignoris capio. Entonces, primero dice, oye, te doy mis bienes, no me mates, cabrón, no me ejecutes así. ¿No? Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, nos vemos el miércoles.